Cordial saludo, doy inicio a esta grabación del CIPAS 2 del curso de Economía Ambiental. Procedo a presentar las diapositivas. CIPAS 2, tarea 3, revisando la guía de actividades para la tarea 3. Esta consiste en analizar un caso de aplicación de un método de valoración económica de bienes ambientales. En esta actividad se analiza la aplicación de un método de valoración económica de bienes ambientales, lo que aporta elementos básicos para la toma de decisiones en política ambiental, permitiendo la identificación de instrumentos adecuados para aportar a la solución del problema ambiental en la comunidad. Es decir, los insumos para aplicación de instrumentos de política ambiental son los métodos de valoración. Es, digamos, el sentido primordial de estos escenarios en donde se comparan, se hace una comparativa general de lo que tiene que ver con los métodos que existen hasta la actualidad sobre valoración de, digamos, precios, costos, daños, escenarios muy puntuales que tienen que ver con la estimación económica en la actividad ambiental, cuáles son sus consecuencias, sus externalidades, entre otros. Entonces, hay que entender que para presentar esta tarea hay que centrarnos como en ese objetivo muy puntual de lo que es, de lo que pide la guía. Ya saben que se debe leer la fuente de consulta, principalmente Introducción a la Economía Ambiental de Asqueta, que es la fuente más autorizada para el tema de todo lo que tiene que ver conceptualización y escenarios de desarrollo académico en economía ambiental. Luego ya viene el paso 2, en donde se tiene que presentar un cuadro resumen de estos aspectos fundamentales, de estos métodos fundamentales de valoración de economía ambiental, y es lo que voy a pasar a resumir de lo que en los foros se ha presentado, se ha posteado y cómo algunos elementos generales se deberían tener en cuenta. El paso 3 tiene que ver con el análisis de caso de aplicación del método de precios hedónicos, que es uno de estos métodos de valoración de economía ambiental, que es un escenario un tanto objetivo, pero también toma elementos subjetivos de la valoración de las actividades económicas con externalidades ambientales. Eh, Luego tienen que, sobre esos elementos de los precios hedónicos, simplemente realizar una presentación breve, ya sea en PowerPoint o en cualquier otro recurso, Gama o cualquier otro recurso en donde se pueda especificar y cómo clarificar cómo es el contexto general de este sistema de precios hedónicos o de este sistema de valoración de precios hedónicos. Pues bien, también hay un paso 4 en donde se debe compartir, pues ya lo han hecho muchos de ustedes, compartir la presentación en el foro de trabajo colaborativo. Entonces es una actividad más que todo colaborativa, en donde el resultado final es un cuadro resumen que se ha posteado, que ya muchos de ustedes han posteado ahí pues en el foro, y la presentación del caso aplicado de precios hedónicos allá en esa presentación visual. Básicamente todo tiene que ver con lo siguiente, ya hablando del tema como tal, eh, todo tiene que ver y está estrechamente relacionado con el escenario de métodos de valoración ambiental. Es decir, algo que podríamos, digamos, estructurar epistemológicamente desde el escenario de cómo es la pregunta problemática que nos deberíamos hacer en el escenario de por qué se debe valorar la naturaleza, entendiendo la valoración de la naturaleza, porque somos seres humanos que hacemos actividades económico-comerciales, transformación de la naturaleza, procesos de trabajo en el sentido de la economía política. Entonces deberíamos asimismo tratar de entender el proceso de cómo valorar la naturaleza, cómo valorar esas transformaciones del medio ambiente, y para eso pues el escenario de la economía ambiental diseña algunos procesos específicos y lanza algunas metodologías. Entonces surge esa pregunta problemática de por qué valorar el medio ambiente. La valoración ambiental buscaría entonces asignar un valor, a menudo sí debe ser monetario, porque el escenario de la economía política tiene una exigencia, y es que para entender los procesos de comercio, intercambio, actividad económica,
la valoración del excedente, los procesos de oferta y demanda, hay que asignar valores monetarios a esas categorías. Entonces, esos beneficios o esos maleficios, esas ventajas o desventajas que se obtienen de explotar el medio ambiente se deben también poder valorar a menudo en escenarios monetarios. Entonces, la pregunta problemática que surge es esa: ¿por qué valorar el medio ambiente? ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja, desventaja y cómo se debe hacer? En ese orden de ideas, en esta tarea, pues ustedes, ya muchos de ustedes han hecho este tipo de aportes. He visto muy, digamos, seguido, muy a menudo en los foros este tipo de aportes, este tipo de cuadros que muchos de ustedes han posteado, en donde han hecho una especie de cuadro sinóptico comparativo, método de valoración, una descripción general, unas ventajas de ese método de valoración, unas desventajas y unos ejemplos. Entonces, por aquí tenemos que los métodos directos, la mayoría de ustedes han posteado el hecho de que es un escenario en donde se basa, basados en recolección de datos directos, muy explícitos, muy claros, muy objetivos, sobre cuánto podría pagar usted por el uso de tal o cual bien ambiental. Entonces, esa es una base muy objetiva, muy puntual sobre cómo valorar asimismo las externalidades y los costos y las consecuencias de, por ejemplo, consumir un bien ambiental. Entonces, se le puede preguntar a una persona, uno podría, un ejemplo muy puntual de esto es preguntarle a alguien cuánto estaría dispuesto a pagar, por ejemplo, por el consumo del agua proveniente de aquí en Colombia, por ejemplo, por el agua consumida en vasos, en litros, o en un punto específico proveniente, por ejemplo, de los páramos, un páramo turístico, un medio natural, una reserva ambiental, una reserva forestal, un páramo, los páramos de toda la zona andina son escenarios ambientales que son susceptibles de generar digamos, esos contextos de consumo de su riqueza natural. Entonces, el agua, por ejemplo, extraída de las lagunas, de las fuentes de agua, de los páramos, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la laguna de Iguaque, que es un escenario natural que queda aquí cerca al departamento, aquí cerca de la ciudad de Duitama, en el departamento de Boyacá. Es común ver que allí es un, digamos, un santuario natural con un potencial biológico importantísimo y de turismo natural. Las personas que van allá se acercan y pueden consumir, por ejemplo, el agua que emana naturalmente de las fuentes hídricas de ese ecosistema, ya sea por peñas o por emanas, lo que se conoce popularmente las emanas, que son fuentes, digamos, puntos de agua que emanan naturalmente desde el interior de la tierra, y etcétera. Y este es un bien no renovable porque estos escenarios se pueden agotar, pero la gente que llega aquí está dispuesta a consumir esos bienes. ¿Cuánto debe, se le podría preguntar objetivamente, cuánto está dispuesto a pagar usted por un litro de agua proveniente de este santuario natural, ¿sí? Esta zona protegida, este bosque protegido? ¿Y cuánto está dispuesto usted a pagar por un litro de agua proveniente de la planta procesadora de Postobón, de Coca-Cola, etcétera? Entonces, se hace esa comparación y ese es un escenario descriptivo muy específico que ojalá más bien, o bueno, a la par, quisiera que cuando vayan a presentar ya, cuando cierre esta actividad, ustedes, digamos, adicionaran a sus análisis de sus cuadros que como este están haciendo. Y entonces ahí es donde se pueden ver las ventajas y desventajas de si eso es realmente objetivo o no es objetivo valorar así a través de un método directo. Entonces, ventaja, refleja preferencias reales de los individuos, eso es claro. Se pueden captar valores de uso y no uso, claro. Si yo estoy dispuesto a pagar 4 o 5 veces más por consumir el agua de la emana del santuario natural, pues eso es una forma objetiva de ver cuánto estoy dispuesto a dar de más y cuánto estaría dispuesto, por ejemplo, la autoridad ambiental, el gobierno, la política ambiental, valorar el costo de haber tenido personas que consumen esos bienes naturales y así implementar procesos, por ejemplo, de reposición. Claro que sí, las desventajas implican los altos costos de aplicación y de sesgos de las respuestas, por ejemplo, en una posible encuesta que se haga a las personas que llegan a consumir ese tipo de bienes. Pero generalmente, digamos, la gente tiene una intuición muy sensata sobre el consumo de ese tipo de bienes, porque además no solo son personas muchas personas que viven cercanos al escenario natural, sino que han estado en continuo contacto con los escenarios naturales biológicos, y esa intuición natural sobre cuánto cuesta estos recursos, qué tan renovables y no renovables, qué tan vulnerables son, pues pueden dar una idea. Las comunidades que viven cerca pueden dar una idea de eso. Entonces, la valoración de la biodiversidad, aquí lo estoy diciendo, calidad del agua, etcétera, paisajes naturales y peajes, por ejemplo, hablando de paisajes y peajes que se pueden cobrar
para ingresar a esos santuarios naturales. El tema de la valoración contingente que ustedes han colocado así más o menos de esta manera tiene que ver con algo parecido. Se pregunta directamente a las personas cuánto estarían dispuestas a pagar por mejorar un recurso o evitar su deterioro. Es algo parecido que podría tomar insumos del primer método y entonces tiene que ver con que es muy útil para valorar bienes sin un mercado. Esa agua, por ejemplo, de los santuarios, no es que no tenga un mercado, pero es tan escasa y las comunidades la valoran tanto que es posible que esto sea susceptible de no generar un mercado, puede generar más bien un mercado subterráneo y entonces sí se tiene que valorar y se tiene que con esa valoración someter al control de las autoridades ambientales. Esas desventajas pasan desde posibles respuestas estratégicas o sesgadas, porque si una persona puede decir, no, un vaso de agua, un litro de agua de los santuarios naturales colombianos de los Andes vale mucho, 5, 10, 20, 25 veces más, pero no siempre, reitero, se dan esos escenarios de respuesta en una posible escenario de sondeo o actividad de sondeo de ese tipo de bienes. Disposición a pagar por reducir la contaminación del aire. Sí, claro, la gente sí puede estar dispuesta a pagar peajes por acceder a esos bienes, a ese tipo de bienes. Entonces, digamos que son escenarios parecidos. Y el tema de los precios hedónicos que son un poco más subjetivos, que relacionan el precio de mercado de los bienes privados con características ambientales. Es muy parecido y yo diría que no hay otra forma más objetiva y más real y que se acerque más a lo que valoran las comunidades a este tipo de bienes. Entonces, aquí sí se usan datos reales, como en los otros dos escenarios se pueden usar datos reales de mercado para permitir estimar, digamos, esos costos. Entonces, los peajes son los peajes que se le pueda aplicar a comunidades turísticas que accedan a ese tipo de bienes son una buena forma de medir esos escenarios. Y las ventajas de esos precios hedónicos, pues obviamente el efecto de la contaminación en los precios, por ejemplo, de la vivienda. Entonces, cuando hay peajes, cuando se cobran restricciones por acceder a ciertos bienes naturales, eso afecta el tema de la territorialidad en escenarios cercanos. Entonces, la valoración de escenarios cercanos implica como una sanción, una acción-sanción para invadir ese medio natural. Entonces, todos los terrenos cercanos a esos santuarios naturales, por ejemplo, en Colombia, en las cimas de los Andes, en donde hay páramos, en donde hay lagunas, deben ser objeto de restricción para el tema de la territorialidad y de la urbanización y de los planes de ordenamiento territorial. Eso es un hecho. Entonces, todos estos tres escenarios primeros que hemos visto acá y que ustedes ya como que han colocado en cuadros así de esta forma, que ha sido el aporte de la mayoría de ustedes, pues quiero que los complementaran más con estos ejemplos un poco más específicos que ampliaron un poco más el análisis. El tema de los métodos indirectos, pues dice, se basan en datos observados en mercados relacionados para estimar el valor de los recursos naturales, mercados relacionados. Entonces, apunta a lo mismo realmente. Las ventajas no dependen de encuestas. Apunta a lo mismo, pero sí tiene que ver con, digamos, el testimonio de cómo valoran las comunidades cercanas esos recursos naturales, ¿sí? Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, de un escenario que es el ecoturismo, el cual sí afecta directamente a las comunidades, a los medios, a los santuarios, al medio ambiente ecológico, que el turismo es una de las actividades que más está afectando al medio ambiente. Y pues obviamente a través de la política pública de restricción, eso tiene que hacerse muy patente en los escenarios de, digamos, de qué tanto se permite o no se permite la actividad humana, la transformación humana en estos medios naturales. Y lo mismo el costo de oportunidad, que es un escenario en donde se estima el valor de un recurso considerando el costo de usarlo en otra actividad económica. Sí, entonces, aunque es un poco más subjetivo, diría yo, porque es que en otras actividades económicas, dice, estima el valor de un recurso natural considerando el costo de usarlo en otra actividad económica. También, bueno, es algo parecido, porque si yo uso 50 litros de agua provenientes, no sé, de una fábrica de una planta procesadora que me ofrece agua o de un acueducto que no está muy vinculado con santuarios naturales, entonces esa agua va a ser menos costosa que el agua que tendría yo que pagar y estimar por usarla en un escenario cercano a los medios ambientes sensibles. Entonces es algo parecido. Y lo mismo el escenario de costos de reposición. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por usar esa agua de recursos naturales muy sensibles? Entonces sería también un punto de referencia para mirar el costo de reposición. Entonces, en ese escenario, para quienes vean esta grabación y para quienes estén dispuestos como adicionales ya para
cuando vayan a entregar la tarea y la vayan a alojar en el espacio de evaluación, para que complementen su tarea, su informe, y pues como que lo contextualicen más los temas más directos con la realidad. Entonces podríamos resumir que esa valoración ambiental se circunscribe a esos métodos directos que se basan en encuestas, que se basan en datos explícitos aplicados a los individuos que hacen uso de ese medio natural, con unas ventajas que tienen que ver con reflejar sí las preferencias reales de la gente, de las comunidades, y se capturan realmente esos valores de uso y de cambio, esos valores monetarios incluso que están dispuestos las personas a aplicar. Y unas desventajas que tienen que ver con los altos costos para aplicar este tipo de sondeos. Entonces es donde se habla de que se prefiere recurrir al testimonio de las comunidades, de cuánto podría ser una valoración objetiva y subjetiva de esos bienes, como por ejemplo el entorno de los lagos naturales aquí en los Andes colombianos, la laguna de Tota, la laguna de Fúquene, el escenario de los glaciares de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque de los Nevados en Tolima y Huila, etcétera, etcétera, porque son escenarios sujetos digamos, de la industria del turismo. Y entonces las comunidades que han vivido por muchas generaciones allí pueden dar testimonio de ello. Y al tema de la valoración contingente, que es una forma resumida de ver estos métodos, que es la que pregunta directamente a las personas cuánto estarían dispuestas a pagar por mejorar, evitar, ingresar a un sitio, consumir algo de un sitio sensible y vulnerable en el tema medioambiental, con unas ventajas que también tienen que ver con lo mismo. Esto es algo, digamos, muy relacionado con el testimonio de las comunidades y con unas desventajas en el escenario de que muchas veces puede haber sesgos subjetivos, pero generalmente, reitero lo que he venido diciendo acá, las comunidades no tienen sesgos subjetivos, más bien generan o presentan o manifiestan, digamos, una preocupación permanente por el uso de esos bienes naturales muy sensibles. Ya el hecho, por ejemplo, de ver la disposición a pagar por reducir la contaminación del aire es un tema más del escenario de cómo se puede valorar el tema de la carga de CO2 en el aire, en el ambiente y las empresas que lo están generando. Y sería mucho más fácil, mucho más objetivo poder realizar y establecer escenarios de costos. En ese orden de ideas, los otros métodos, el método indirecto y el de costo de oportunidad, pues es más específico y puede ser más destinado a estos escenarios que tienen que ver con lo que les digo, la huella de carbono, la carga de carbono y CO2 y contaminación del aire en los grandes centros urbanos, en las zonas cercanas a los polígonos industriales, a los parques industriales, en zonas urbanas, digamos, suburbios urbanos donde habitan personas, pero que están muy cerca de escenarios industriales, etcétera, etcétera, y ahí sí ya se pueden desatar esos escenarios de medición de lo que tiene que ver con el costo en que se está aplicando a los procesos de externalidades. En ese orden de ideas, ya estos métodos como la valoración, costo, reposición o restauración son métodos muy prácticos que, reitero, están muy cercanos al tema de medio ambiente, pero en escenarios de economías escala. Ya los recursos naturales no renovables, como lo digo, las zonas sensibles, las áreas protegidas, pues es un tema un poco más, no subjetivo diría yo, pero sí es un tema mucho más sensible y de más cuidado. En ese orden de ideas, estas serían, digamos, unos aspectos generales que quería tocar con el tema de la valoración ambiental de esta tarea 3, que está en la guía, y como les pide simplemente hacer una presentación en PowerPoint o en cualquier otro recurso audiovisual, pues yo también quiero rescatar es que al margen de hacer este tipo de cuadritos, reitero la necesidad de ampliarlos en contexto real. Estos cuadros sí son muy útiles, dicen mucho, resumen muy bien, digamos, la información, pero es importante el contexto real que se le asigne aquí a lo que se está diciendo. Para quienes vean esta grabación, y quieran, digamos, ya he visto algunos aportes de los estudiantes, de ustedes en los foros, pero realmente pues quiero ir más allá y recomendarles ese, esa contextualización, ese contextualizar. En ese orden de ideas, pues definitivamente, pues es como ampliar
ese atributo realista al escenario de análisis que uno realiza. Y ya la presentación en PowerPoint pues es algo muy resumido para el caso que se les pide sobre método de valoración hedonista en el orden de preguntar, como dice la guía, cómo es que afecta, cómo se puede, mire, aquí dice la pregunta. Dice, paso 3, análisis el caso de aplicación del método de precios hedónicos relacionados con el texto que pide en la guía. Elabore una presentación utilizando en la inteligencia artificial máximo de 10, donde presente los elementos esenciales del caso de aplicación del método de precios hedónicos al problema que plantea ahí, es el problema de la vivienda. Entonces, esto tiene que ver con todo este tema de la gentrificación que se está dando mucho ahora, que son temas subjetivos. Y ya muchos de ustedes han hecho aportes interesantes en la presentación, yo lo valoro mucho. Y como es un tema tan subjetivo, pues no voy a dar concepto general porque esto está relacionado con procesos, como les digo, de sobrevaloración, burbujas, etcétera, en temas del mercado, por ejemplo, de la vivienda no de interés social, sino de la vivienda suntuaria, lo que está pasando en Brasil, en México, en Colombia, en ciudades como Medellín, Bucaramanga, en medios urbanos que son muy sensibles a este tema de la migración, de las externalidades que tienen que ver con el establecimiento aquí de, digamos, de personas que vienen de otros escenarios, como aprovechar las externalidades y generar, digamos, unas consecuencias directas, unas externalidades casi que negativas, porque sobrevaloran, por ejemplo, los precios de la vivienda, el costo de la vida y la inflación se dispara en estos escenarios, la sobreburbuja o la burbuja sobrevalorada, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de la zona de California, en donde se dan todos estos escenarios y clústeres, digamos, de tecnología, que es lo que tiene que ver con Los Ángeles y con San Francisco, con los clústeres tecnológicos en donde se están ubicando y asestando las empresas tecnológicas. Entonces, lo que tiene que ver con Palo Alto y estas localidades en donde se han ubicado las grandes firmas tecnológicas que están generando una clusterización, una gentrificación muy compleja, incrementando y disparando los precios de la vivienda. Entonces, lo que es este escenario que es muy complejo, que pasa algo parecido en las zonas de frontera de México, en muchas ciudades de México y muchas ciudades europeas. Entonces, es muy complejo porque tiene que ver con estudiar el problema de la burbuja y esto de la burbuja de consumo en escenarios del mercado de vivienda, alquileres, tiene que ver con elementos subjetivos de la economía. Entonces, pues yo ya valoro mucho lo que se ha aportado al tema, lo que se ha dicho, y quisiera pues que le ampliaran, digamos, el análisis a sus aportes, a lo que van a alojar en el espacio de evaluación, ya sus trabajos finales para ahorita presentar esta actividad 3 y que quisiera que contextualicen todo lo que dicen. No es solo pues poner la definición, es también analizar el contexto, ¿sí? Entonces, ese contexto en Colombia, en otros países, lo que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, el contexto de por qué las burbujas del mercado de la vivienda se dan tiene que ver con todo este proceso de subvaloración o sobrevaloración subjetiva hedónica, que son estas situaciones de bienes que es difícil o de externalidades que son muy difíciles de valorar y que no tienen un límite, pero que sí se podría, digamos, abarcar y enfrentar como problemática para entender en el escenario epistemológico. Entonces, es básicamente eso, aclarar esa situación, que quiero que lo que me presenten realmente ustedes digamos, ese contexto, amplíen el contexto. Y ya pues para finalizar, les voy a dejar esta grabación para que miren y se orienten pues por estos parámetros y estos patrones. Les agradezco mucho, voy a dejar de presentar y procedo a dejar de grabar el escenario. Muchas gracias y para quienes vean esta grabación, pues recojan estos aportes importantes de mi visión sobre lo que es el proceso de valoración económica y comercial de los temas medioambientales. Muchas gracias.